Claro. Ya, chicos, a ver, entonces en enfermedad diverticular, ya. Primera pregunta. Diferencia entre divertículos y diverticulosis y diverticulitis. A ver. Diverticulosis es asintomática y diverticulitis es sintomática. Diverticulitis, sí, chicos, a ver, Narváez, ¿no? Narváez. Ya, lo de diverticulosis solamente es cuando se logra captar los divertículos, pero que es asintomático. Ya. Y la diverticulitis ya es cuando hay una inflamación de estos divertículos. Ya. ¿Y por qué se produce esa inflamación, Linda, en los divertículos? Por el tiempo de la presencia o si hay un fecalito que está obstruyendo en los divertículos. La diverticulosis. Ya, otra pregunta. ¿La diverticulosis puede ser solo asintomática? No, ¿Solo también puede ser asintomática. asintomática? No, también puede ser Asintomática y sintomática. Hay asintomática y sintomática. Ya, ¿y cuál sería el cuadro clínico en un paciente con diverticulosis sintomática? A ver, ¿cuál es el nombre? Leslie. A ver, Leslie, ¿cómo sería el cuadro clínico de un paciente que tenga diverticulosis sintomática? O sea, ¿qué síntomas tendría que tener, no? ¿Qué cosas? A ver, hematoquesia, rectorragia. A ver, ¿sí, chicos? ¿Están de acuerdo con su compañera? No, entonces, ¿con qué tendría que cursar? Dolor en posibilidad izquierda, puede presentar fiebre, puede presentar inflamación, Fiebre, diverticulosis. No, solo dolor. Sintomática. Solo dolor. A ver, tú, Hardy, ¿no? Ya. ¿Dolor? ¿Dolor en dónde? Izquierda, ya. ¿Cómo es ese dolor? ¿Es agudo o es crónico? Crónico, ¿no? En la diverticulosis sintomática, el paciente viene con dolor abdominal en fase ilíaca izquierda y es crónico porque lo tiene de largo tiempo. ¿Tiene fiebre o no tiene fiebre? No. No tiene fiebre. ¿Ya? Si tuviese fiebre y viene con dolor abdominal agudo en fosa ilíaca izquierda, ¿qué sería? Diverticulitis. Diverticulitis. Por eso yo les decía, la diferencia entre diverticulosis y diverticulitis es que la diverticulosis es la presencia de los divertículos, en este caso en el colon, ¿verdad? Ahora, esa diverticulosis puede ser sintomática y asintomática, ¿no? Los asintomáticos no van a dar ningún síntoma, se va a detectar ¿de qué forma? Incidental, ¿no? Viene el paciente, se quiere hacer un estudio, se hace una colonoscopia, ¡boom! Divertículos, ¿no? Diverticulosis asintomática. Pero si el paciente empieza a tener, como dice su compañero Hardy, dolor abdominal crónico en fosa ilíaca izquierda, ¿verdad? ¿Qué otro síntoma puede tener? La estreñimiento o diarrea, ¿no? ¿Qué más? Meteorismo, o sea, se llena de gases, a eso se refiere, se llena de gases. No tiene fiebre. Entonces, ¿y yo qué puedo decir, señor? Puede ser que usted tenga una diverticulosis sintomática. Ah, ya, doctor, a ver, doctor, ¿y qué examen me tengo que hacer entonces para saber si tengo diverticulosis? A ver, Aburto. Colonoscopía, ¿ya? Entonces, señor, que viene con esos síntomas, podemos asumir que tiene una diverticulosis sintomática como primer criterio, como primera hipótesis diagnóstica, ¿verdad? Porque también sabemos que tiene otras hipótesis diagnósticas o diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Ya. Ahora, su compañera Leslie dijo, cuando yo le pregunté, ella dijo, puede venir con hematoquesia o rectorragia. Si el paciente viniera con hematoquesia o rectorragia, ¿qué podría tener? Diverticulitis aguda complicada. Diverticulitis aguda complicada. Su compañero dice diverticulitis aguda complicada. ¿Tú? Complicada. ¿Pero qué? ¿Complicada con? Pero no diverticulitis aguda. La diverticulitis aguda no cursa con hematoquesia. ¿Con qué cursa la diverticulitis aguda? Lo hemos dicho hace ratito. Fiebre, dolor abdominal, fosa ilíaca izquierda, agudo, ¿cierto? El sangrado, o sea, la hematoquesia, como dice su compañera, más que rectorragia, hematoquesia, puede ser una enfermedad diverticular complicada. Sí, enfermedad diverticular complicada.
¿Con qué? Con sangrado diverticular, ¿ya? La diverticulitis no da sangrado, ¿ya? La diverticulitis da dolor, asociado a síntomas o signos de SIRS, pues de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Fiebre, taquicardia, taquimia, leucocitosis, ¿cierto? Entonces, eso tienen que diferenciar. ¿Y qué examen le harían ustedes si el paciente viene con hematoquesia y ustedes quieren saber si efectivamente es una enfermedad diverticular complicada con sangrado diverticular? ¿Qué examen le harían al paciente? Tomografía abdominopélvica de su compañera. Si yo quiero saber si el paciente viene con sangrado diverticular, ¿qué examen le haría? Colonoscopía. ¿Cuál es? ¿Para qué me serviría una tomografía pélvica con contraste? Pacientes que no resisten. Diverticulitis aguda. Pacientes que no resisten la preparación para la colonoscopia. O pacientes que tengan sangrado digestivo bajo, ¿cierto? Vimos la clase de sangrado digestivo bajo. No resisten. ¿Cierto? Le podemos hacer una tomografía también, pero esta tomografía es con Contraste. contraste. No. ¿Dónde dice? Entonces, Tomografía computarizada. Claro, lo que pasa, chicos, es que también existe un estudio de imágenes que se llama colonoscopía virtual, ¿ya? Que a través de un software, el tomógrafo tiene un software que el paciente se toma una tomografía y dibuja el colon así como si hiciéramos una colonoscopía, ¿ya? Pero acá nosotros no tenemos, así que colon, ¿ya? ¿Qué les iba a decir? Ya, entonces la tomografía, ¿cuándo lo vamos a hacer? En caso de diverticulitis aguda, ¿no? ¿Cómo se llaman los criterios que se utilizan a través de tomografía para clasificar a la diverticulitis aguda? ¿Tomografía? No, Ajá. ¿no? Criterios tomográficos, criterios de Hinchey. Entonces, cuando yo tengo un paciente que sospecho que pueda tener diverticulitis aguda, tengo que hacerle una tomografía, ¿verdad?, pélvica con contraste, y según los criterios de Hinchey, yo voy a poder decir qué grado de diverticulitis tenemos, ¿no? 1A. Exacto. Entonces, ¿para qué sirve el Hinchey? 2, 3. ¿Para qué serviría el Hinchey? Para ver la complicación. Antibiótico. ¿Para qué? ¿Cuál es su opinión? Sánchez no. Sánchez. ¿Y tu nombre? Mauricio, ya. Su compañero Mauricio dice que el Hinchey sirve para... Bueno, el 3 y el 4 es para cirugía. Luego Ya. el 1 hasta el 2 es antibiótico. Y bueno, se tiene que ver si mide más de 4, más de... ¿Cuál es el punto de corte? 5. 5 milímetros. 5 milímetros. 5 minutos. Si tiene más, el drenaje. Si tiene menos... Centímetros. Centímetros. Una cosa es centímetros y otra cosa es milímetros, ¿ah? Si ustedes dicen 5 milímetros, sería 0.5 centímetros. Ya, chicos, entonces centímetros. Lo que dice su compañero es cierto, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve el Hinchey? El Hinchey, ahí va, ya, ahí va. El Hinchey, como dice ahí, es una clasificación tomográfica, ¿ya? En el cual voy a dividirlo, como ven ahí, en 1A, 1B, 2A, 3 y 4, dependiendo de lo que encuentre, del hallazgo que yo encuentre. Porque recuerden que la diverticulitis aguda también puede ser complicada y no complicada. O sea, la diverticulitis aguda también puede tener esos dos grupos. Dentro de las complicaciones vamos a tener los abscesos, ¿cierto? Vamos a tener la peritonitis generalizada. ¿Qué otra complicación puede tener la diverticulitis aguda? Fístulas. ¿Las qué? Las fisuras, ¿sí? Las fisuras. Las fístulas. Porque ¿qué es la fisura? ¿Qué sería? La fisura, pero un corte, ¿no? Una laceración. No, ahí lo que hay son fístulas. O sea, se pueden formar comunicaciones. ¿Entre qué? Entre el colon y los órganos adyacentes, ¿no? O sea, el divertículo se perforó, ¿verdad? Por el cuadro de la diverticulitis aguda se perforó y de repente encontró, mira, acá está la vejiga. Se unió ahí
¿no? ¿Y qué hace? Contiene pues la salida de todo ese material que se supone que es fecaloideo, porque estamos hablando que son divertículos de colon, y el colon que tiene el colon tiene heces, pues, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Lo hace como una especie de, lo tapa, lo tapona de la vejiga, ¿no? Y se puede formar un absceso, y a veces ese absceso dice, tengo que salir, esta pus tiene que salir, dice. ¿Y por dónde voy a salir? Hago un caminito entre el colon y la vejiga. Entonces el paciente forma una fístula colovesical. ¿Y cómo se va a manifestar? ¿Cómo creen ustedes que se manifestaría una fístula colovesical? ¿Qué orinaría el paciente? Esa pues, popó, caca, como dice compañero. O sea, vendría su orina con heces. Y si la orina tiene heces, ¿qué más tendría el paciente? ¿Qué cosa? Infecciones urinarias a repetición probablemente, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el tiempo la orina se contamina con las heces, que vienen ¿de dónde? De la fístula, que se formó por una diverticulitis aguda complicada. Entonces la diverticulitis aguda se puede complicar con abscesos, con peritonitis. En el caso de peritonitis no tiene a dónde unirse y sale completamente el contenido fecal a la cavidad abdominal, y si recuerdan, la cavidad abdominal es estéril, entonces el paciente hace peritonitis, ¿cierto? Ya, entonces el Hinchey nos permite a nosotros clasificar en si es solo una inflamación alrededor del colon, si ya hay la presencia de un absceso que esté alrededor del colon, o si ya está un poco más distal, como dice ahí, en otro órgano intraabdominal, o si hay peritonitis. Y de acuerdo a eso, darle el tratamiento. Para eso nos sirve el Hinchey. ¿Por qué? Porque según el Hinchey yo le voy a indicar el tratamiento a mi paciente, que eso es lo que dice su compañero, ¿no? Su compañero dice, acá está. Su compañero dice que si es 3 y 4, ese paciente se tiene que operar de emergencia. Y claro, porque es una peritonitis, con antibióticos solo no lo vamos a solucionar. ¿Qué tendría que hacer? El cirujano tiene que entrar a sala, ¿no? Hacer una laparotomía exploratoria, probablemente cortar esa parte donde el divertículo se perforó y limpiar pues toda la cavidad abdominal que está llena de heces, ¿cierto? Limpiarlo y luego ya recién cierra cavidad, y bueno, obviamente va a tener su cobertura antibiótica, ¿no? Pero si yo lo dejo solo con antibiótico, ese paciente probablemente igual se va a morir, ¿cierto? Porque no le estoy solucionando el foco infeccioso. El foco infeccioso es el divertículo que se perforó. Eso es lo que pasó con la muñequita Sally. ¿Ustedes vieron ese de la muñequita Sally que le hicieron una lipo y se murió? Ya. ¿Por qué? Porque se perforó, pues, se perforó y nadie lo detectó. ¿Cuándo lo detectaron? 5 días después. 5 días después recién se le dieron cuenta del dolor. Entonces, ¿qué había pasado? Había hecho una peritonitis. Probablemente ha estado con antibiótico, probablemente ha estado con el dolor, pero mientras tú no le cierres ese foco infeccioso, la paciente sigue, pues, y se hace una infección primero leve, luego se generaliza, sepsis grave, shock séptico y chao. Así haya sido una mujer joven, sin comorbilidad, de 20 y tantos años, porque ha tenido la chica y se ha muerto. Y eso que yo creo que ha aguantado 5 días porque era joven, ¿no? Si hubiese sido una adulta mayor, hipertensa, diabética, renal, eso al día siguiente nomás se muere. La verdad. Entonces, chicos, eso es importante, el Hinchey. Según el Hinchey yo doy el tratamiento. Otro punto que dijo importante su compañero fue el tamaño del absceso. ¿Ya? El tamaño del absceso. Yo les expliqué en la clase, ¿no? Cuando un absceso es menor de 5 centímetros, ¿ya? Generalmente con tratamiento antibiótico sistémico, o sea, endovenoso, resuelve, ¿ya? Cuando viene más de 5, o sea, 10, 20, 30, 40, 50, etcétera, centímetros, ¿ya? El antibiótico no va a ser suficiente. Entonces, ¿qué más tengo que hacerle a ese paciente? Tengo que hacerle un drenaje del absceso, ¿ya? O sea, antibiótico más drenaje del absceso. ¿Ya, chicos? Y eso en todo caso hablamos de las diverticulosis complicadas. En las no complicadas, generalmente el paciente puede ir a casa, puede tratarse en casa, porque en las no complicadas la inflamación solamente está alrededor del divertículo, no ha hecho peritonitis, no ha hecho abscesos, ¿no? Entonces esos pacientes se pueden ir a casa, igual con tratamiento vía oral. ¿Qué tratamiento? Los que están ahí, que es la fluoroquinolona con el medicamento que es para los anaerobios, que es el metronidazol.
Eso lo podemos dar vía oral o endovenoso. En el caso de las no complicadas, generalmente les damos vía oral, ¿no? Van a casa y en casa reciben su tratamiento. Ahora, hay un grupo de pacientes que no pueden recibir vía oral. ¿Ya? ¿Quiénes serían aquellos pacientes que, a pesar de tener una diverticulitis aguda no complicada, tendrían que recibir endovenoso? Los inmunodeprimidos, ¿no? O sea, por ejemplo, paciente diabético, paciente oncológico, ¿no? ¿Qué más? Los adultos mayores, edad avanzada, ¿no? Los adultos mayores, los abuelitos, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque estos abuelitos, como les dije yo en la clase, generalmente viven solos, pues, porque los hijos se van, o se casan, o se van a otro lado, ¿no? Antes uno nacía en Chiclayo, y todo hacía en Chiclayo, y se moría en Chiclayo. Ahora ya no, porque el trabajo a veces no está en Chiclayo, se tiene que ir a otro lado. Por ahí alguien dice, no, yo mejor me quiero ir al extranjero porque hay mejores oportunidades. Se manda a mover al extranjero y ya no puede venir, pues, porque no es tan fácil estar yendo y viniendo. Los abuelitos, y los papás, que ya llegó su momento que son abuelitos, viven solitos. Y encima son hipertensos, diabéticos, puchun mil pastillas ahí, se confunden, no saben qué pastillas tomar, entonces esos pacientes tendrían que hospitalizarse, ¿no? Los adultos mayores, los pacientes que son inmunocomprometidos, ¿no? Los pacientes que tienen otras comorbilidades, ¿no? Severas, por ejemplo, que sean renales, cardiópatas, ¿no? Ese grupo de pacientes, a pesar de que es una diverticulitis aguda no complicada, esos pacientes tendrían que recibir tratamiento sistémico, o sea, endovenoso, ¿no? Se tendrían que hospitalizar, ¿ya? El resto de pacientes, si es un adulto joven, así como ustedes, que no tiene ninguna otra comorbilidad, ¿no? Y que lógicamente no tiene otro signo de que sea una infección mayor, o sea, no haya compromiso de órganos, de otros órganos, ¿verdad? Pues podría recibir vía oral. ¿Ya, chicos? Entonces, lo importante en enfermedad diverticular es diferenciar cuándo es diverticulosis, cuándo es diverticulitis, cuándo es sangrado diverticular. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, cuando hemos hecho la clase, cada uno tiene un examen diagnóstico diferente. Para la diverticulitis usamos tomografía, para la diverticulosis usamos colono, ¿no? Entonces, si ustedes no saben diferenciar el cuadro clínico del uno del otro, cuando les pregunten van a contestar de repente, ¿qué necesito para tomografía? No, tomografía no es para diverticulosis, es para diverticulitis. Diverticulitis. ¿Ya, chicos? O le ponen, por ejemplo, test diagnóstico para diverticulitis, colonoscopía. Marco, no, les dije que estaba contraindicado, ¿no? La colonoscopía. ¿Qué otro examen estaba contraindicado en la diverticulitis? La de varios. El enema de vario, ¿no? O sea, el colon con contraste, la radiografía de colon con contraste, ¿no? Porque le colocan el enema que viene con presión negativa, ¿cierto? Entonces genera la presión y si el divertículo está ahí por romperse, se perfora y lo complicamos más. Entonces, ahora, ¿nunca se le puede hacer una colonoscopía a un paciente con diverticulitis? ¿O en qué momento le podemos hacer una colonoscopia? Pasado las 4 o 8 semanas de resolución del cuadro. O sea, con la diverticulitis aguda en ese momento no le puedo hacer. Como marquen en el examen, le bajo 2 puntos. No 1, 2 les bajo. Ya les voy diciendo. En la enfermedad diverticular complicada, ahí sí es colono también. ¿Complicada? Sí, en la enfermedad diverticular complicada, que tiene hematoquesia. Complicada. Hematoquesia. Con hematoquesia sí, con sangrado diverticular es colono también. Ya, los diagnósticos diferenciales también los vimos. No, es que no lo había mencionado. Debe estar por ahí. Entonces, eso, la enfermedad diverticular, más que todo, eso es lo importante. Ese cuadrito. Vean bien cómo me contesten mal. Ya ven, colonoscopía. Para los sangrados diverticulares es colonoscopía. Entonces, ¿cuál es la principal causa? Ya que hemos visto hemorragia digestiva baja. La principal causa de hemorragia digestiva baja. Diverticulitis aguda. Diverticulitis aguda. Perdón, ¿Qué no. hacemos? ¿Le bajamos un poco? No. 3 veces me anda diciendo diverticulitis aguda. Y apuesto que se va a equivocar en el examen. Acá diverticulitis
diverticulitis aguda. No, doctora. 3 veces estás diciendo lo mismo, es Sí, porque sí, tienes perdón. la idea fija ahí, ya no. En el examen vas a marcar. No. ¿Cuál? ¿Cuál es la principal causa de HDV? Hemorragia diverticular, Hemorragia enfermedad diverticular complicada, con sangrado diverticular, no con diverticulitis aguda. Ya la vi que te vas a equivocar. No, doctora. Ok, 3 veces está diciendo. La tercera, la última. Y Ya. a ver, tratamiento. Otra cosa con enfermedad diverticular complicada con sangrado, les dije que se resuelve la mayoría de veces. En un 80% se resuelve solo, o sea, se autolimita. ¿Ya? Y hay algunos casos en los cuales sí lo tenemos que pasar a cirugía, como vemos ahí, cuando el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, cuando es politransfundido, ¿ya? O sea, más de 5 paquetes globulares en 24 horas, ¿ya? Diferente es que yo le transfunda 5 paquetes globulares en el transcurso de una semana, ¿no? Es diferente la demanda que si yo le voy a transfundir en el mismo día, ¿no? Significa que hay un sangrado activo, ¿verdad? Si es que le realizo algún tratamiento endoscópico y es fallido, ¿verdad? Si es fallido, también puedo entrar a cirugía. Si de repente no tengo a ningún médico gastroenterólogo a la mano ni tampoco un radiólogo intervencionista para que haga angiografía con embolización, también tendría que ir a cirugía, ¿ya? Entonces, el 80% de los pacientes resuelven solos el sangrado diverticular. Ya. ¿Y cuál es la causa del sangrado diverticular? A ver... Causa del sangrado diverticular. Claro, ¿por qué puede sangrar un divertículo? A ver, ¿por qué? ¿Pero por qué, pues? ¿Qué originó? ¿Qué causó? ¿Qué puede haber predispuesto para que una persona que tiene divertículos, ¿no? Que está tranquilito en su casa, sangre? Sí. El consumo de AINES. El consumo de AINES. El consumo de AINES, ¿verdad? O sea, ¿y cuáles son los AINES? A ver qué conoces. Ibuprofeno, ketorolaco. Sí sabes, sí sabes. Ya, dígame, no me mires, no te mires. Ya no, ya fue. Así. Estoy recontraciega si me saco la luz de una. Ya, AINES, a ver. Ibuprofeno. No, Ibuprofeno, ketorolaco. Naproxeno. ¿Qué más? Ketorolaco. Diclofenaco. Ketoprofeno, diclofenaco. Ahora hay un montón de ketoprofeno y todo eso. Doctora, yo no uso nada, yo solamente uso doloneurobión. ¿Qué tiene el doloneurobión? Diclofenaco con vitamina B. También la Entonces, aspirina. eso hay que preguntar. La aspirina también. Entonces, cuando tenemos un paciente con sangrado diverticular que se va a manifestar como ¿qué? ¿Como hematoquesia o como rectorragia? ¿Cómo qué se manifiesta? Hematoquesia. Como hematoquesia. Como hematoquesia. ¿Cuál es la diferencia entre hematoquesia y rectorragia? A ver, tú. ¿Cuál es su nombre de tu compañera? Lorena. ¿No sabes cómo se llama? Oye, yo ahorita te presento uno por uno. Lorena. A ver, Lorena, ¿cuál es la diferencia entre hematoquesia y rectorragia? Primero dejamos a Lorena. Si hay alguien que dice yo sé la respuesta, levanta la mano y dice, a ver, ¿cuál es la diferencia entre hematoquesia y rectorragia? ¿Cómo lo diferencias? Equivócate ahorita y no en el examen, así que dilo nomás. Pues fija. Enroche. ¿No ves que acá está diciendo 3 veces diverticulitis? No, yo sé que es hemorragia articular complicada. Y ahora sí ya se me quedó. Hemorragia articular complicada. A ver, ¿cómo diferencias diverticulitis? ¿Ya ves? Hematoquesia, yo me confundo ya, hematoquesia rectorragia. ¿Sí? ¿Alguien quiere ayudar a su compañera Lorena? A ver, Hardy, ¿no? Pensé que estabas levantando el lapicero. A ver. Hematoquesia sería en este caso con sangre y rectorragia sería el sangrado de la corteza del colon. ¿Ya? ¿Alguien que opine diferente a su compañero? A ver. Hematoquesia sería sangre venosa y rectorragia sería más clara, o sea, rojo vivo. Ya. ¿Y por dónde sale la sangre? ¿Por las orejas, por la nariz, por el recto, por la boca? ¿Por dónde sale?
por el recto, ¿ya? Entonces, ¿qué es hematoquesia? Es sangre no mezcladas y la rectorragia están mezcladas. La diferencia es que la hematoquesia, ambos son manifestaciones de ¿qué? De hemorragia digestiva alta o de hemorragia digestiva baja. De hemorragia digestiva baja, de HDB. De HDB. De HDA. Dije, ve. Bueno, la hematoquesia sí puede ser HDA si es masiva. ¿Y ahí cuándo podría ser una hematoquesia HDA? Cuando es masiva. Cuando es masiva. Cuando es masiva. Ya, entonces, para terminar la diferenciación, luego vamos a la masiva. La hematoquesia es aquel sangrado. Ambas son manifestaciones de HDB. Entonces, si es de HDB, el sangrado va a ser por el recto. ¿Ya? En la hematoquesia, el sangrado es rojo vinoso con coágulos. Rojo vinoso, o sea, guinda. ¿Ustedes han tomado vino? Deben haber tomado vino, ya. Así como lo ven en su vasito transparente, así, rojo vinoso. Ya. Y la rectorragia es sangrado, como dice su compañera, rojo rutilante, brillosito, así. ¿No algo que sea rojito? ¿Alguien tiene algo rojo? Ya, así, como el corrector, así. ¿Así? Rojito vino, ¿no? Este es rectorragia. Ya, entonces, ¿por qué es importante diferenciar? Porque hay algunas enfermedades que van a manifestarse como hematoquesia y hay otras que se van a manifestar como rectorragia. Por ejemplo, el sangrado hemorroidal. El sangrado hemorroidal es rectorragia. ¿Ya? Cuando es así rojito vivo, por decirlo así rojito, generalmente es rectorragia, entonces hay que empezar en enfermedades de la zona anorrectal. ¿Ya? Cuando hay rectorragia, tenemos que decir, algo pasa en el ano o en el recto. ¿Ya? ¿Qué enfermedades podrían generarnos rectorragia? A ver, los escucho. Hemorroides, ¿qué más? ¿Nada más? Fisuras anales, fisuras anorrectales. ¿Qué más? Eso es lo más benigno, ¿no? ¿Qué más podría generarnos rectorragia? Tumoraciones. Cáncer, pues, cáncer anorrectal. También me podría dar. Angiodisplasias, ¿no? Las angiodisplasias también pueden aparecer en el recto, ¿ya? Sobre todo en aquellos pacientes que han recibido tratamiento oncológico, ¿ya? Como la radioterapia. ¿Ya? Hay pacientes, por ejemplo, los pacientes con cánceres de próstata, en el caso de los varones, en el caso de las mujeres, cáncer de cuello uterino o cáncer de útero en el endometrio, ¿ya? Y hay algunos cánceres de recto como tal que también el paciente recibe radioterapia, ¿ya? La radioterapia es parte de un tratamiento oncológico en la cual ellos reciben radiación. La zona... La desventaja es de que no se puede enviar la radiación solo a donde está el tumor, sino que cae a las zonas adyacentes, ¿ya? Y tras varias sesiones, porque ellos reciben a veces 26, 30, 36, dependiendo de lo que paute el radiooncólogo, esa radiación, así como sirve para eliminar las células malignas, también cae a los órganos adyacentes, dentro de ellos al recto, ¿ya? Al recto, y genera que se formen angiodisplasias. Entonces los pacientes pueden venir con rectorragia. Doctora, ¿ya? ¿las angiodisplasias dónde es más común? ¿Hemorragia digestiva alta o baja? Hemorragia digestiva de origen de la angiodisplasia es más común de intestino delgado. De intestino delgado. ¿Ya? Pero en este caso del sangrado tipo rectorragia, sí puede haber una enfermedad que cursa con angiodisplasias, que puede sangrar de esa forma, y a eso se llama proctitis por radiación. Son esas lesiones tipo angiodisplasia que se forman en el recto posterior a un tratamiento oncológico. ¿Ya? Eso, ¿por qué lo tienen que tener en cuenta, chicos? Por la clínica, cómo se presenta el paciente. De acuerdo a la clínica que presenta el paciente, yo puedo decir, más o menos orientarme en cuál puede ser o no. Por ejemplo, ¿cómo diferenciaría un sangrado tipo rectorragia, que ya me he dicho, hemorroidal, de uno que sea por fisura anal? ¿Cómo diferenciaría si los dos vienen por rectorragia? Por el volumen, la fisura tiene más. Su compañera dice por la cantidad del sangrado, dice ella. ¿Alguien más?
Por el tacto rectal. ¿Qué encontrarías en el tacto rectal? El momento de ser contacto sangraría. ¿Y en la fisura? Ya, ¿qué es la fisura? A ver, ¿qué tienen ustedes por fisura? Un corte, ¿no? Una laceración. ¿Qué ocurre en la zona del canal anal? Como si ese fuese el ano, así. Aquí. ¿No? Entonces, cuando yo hago el tacto rectal, miraría, ¿no? Ustedes deben haber hecho tacto rectal. No. Ya, bueno. Mis conternidos que han hecho tacto rectal, que han hecho 20.000 tactos rectales. ¿Han hecho? La cara que ¿Están traumados? ¿Por qué es traumático? Cuéntale por qué es traumático. ¿Qué? ¿Qué pasó? Porque de la piña todos sus pacientes estaban mal preparados. Todo el mundo estaba bien y el de ella. Ya, Angie, otro paciente. La de bañito eres entonces. Los abuelitos sobre todo que no se preparan bien. Bueno, en el tacto rectal, chicos, los que han podido hacer tacto rectal y los que no, igual para que tengan conocimiento, porque en algún momento lo van a tener que hacer. Lo primero que hacemos es observar la zona ano-rectal, ¿no? O sea, el ano, pues así. Así, imagínense que ese es el ano, sí se ve. Entonces, ¿qué tenemos que ver? La zona ano-rectal. Hay fisuras. Si es una fisura, se va a ver un corte. Es un corte. Se va a notar ahí el cortecito. ¿Ya? Si hay una hemorroide externa, también la voy a notar acá el bultito. ¿No? Si fuese un absceso, probablemente así como un chupo que no sale en la cara, igualito sale en el recto, igualito. ¿Ya? Entonces, generalmente primero vemos la zona ano-rectal. Luego que ya miramos, según la inspección, recién hacemos ya el tacto rectal propiamente dicho, que es la digitalización, ¿no? O sea, sentar con el dedo. Cuando nosotros ingresamos con el dedo, vamos a valorar 3 cosas. Lo primero es el esfínter, la tonicidad del esfínter, ¿ya? O sea, exacto, si es normotónico o como dice vulgarmente, si está apretado, ¿no? La tonicidad, porque es un músculo, pues cuando yo hago el tacto tiene que apretar, tiene que presionar, eso es lo normal, ¿ya? Hay pacientes que a veces no aprietan nada y entra el vaso de hipotónico, ¿ya? Por varias causas. Hay enfermedades neurológicas, ¿no? Pacientes que tienen traumatismo vertebromedular, etcétera, que tienen cierto grado de incontinencia. Entonces, la tonicidad está disminuida, ¿no? ¿Ya? Y hay otros casos en los cuales puede haber hipertonicidad, o sea, está muy cerrado, ¿no? Generalmente las fisuras, como se produce un corte, eso genera dolor y hace un espasmo, y entonces es más difícil para nosotros hacer un tacto rectal. Esa podría ser una diferencia entre fisura y entre hemorroide. Si yo hago un tacto rectal, voy a mirar, pues ahí clarito se va a ver la fisura, ¿ya? Pero sintomatológicamente la fisura presenta dolor, ¿ya? O sea, hay rectorragia más dolor anorrectal. ¿Por qué? Porque es un corte, pues he hecho una rasgadura ahí. En la hemorroide no hay dolor, hay sangrado nada más. ¿Cuándo duele la hemorroide? La hemorroide duele cuando se trombosa, o sea, cuando el coagulito que está cuando la sangre que está dentro de la hemorroide, porque recuerden que la hemorroide es una vena que está dilatada, o sea, nuestras venas del ano se dilatan por diferentes cosas, la principal, el estreñimiento, ¿no? Entonces el estreñimiento crónico hace que se forme la dilatación de las venas, pero se ven del mismo color de la piel, eso es lo normal, ¿ya? Cuando la hemorroide se trombosa, que puede ser su otra complicación, la hemorroide se ve como una aceituna, así, moradita, violácea, y el paciente tiene mucho dolor. No puede pararse, no puede sentarse. Si tú lo quieres examinar, señora, a ver un ratito, porque para examinar hay que levantarle pues la nalga, si no, no ves, ¿no? Entonces no te deja a veces incluso eso, porque el solo hecho de que tú presiones, no estires la nalga para poder ver el ano, le genera dolor. Entonces, una diferencia clínica entre la rectorragia hemorroidal de la fisura es que la fisura va a tener dolor, ¿no? Viene un paciente que cursa con sangrado rojo vivo, con dolor anorrectal. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Probablemente sea una fisura, ¿ya? Una fisura anal. Ya por ahí le vamos a poner pues asociado a estreñimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque las fisuras y las hemorroides se producen por estreñimiento.
es la causa más frecuente. Ahora hay fisuras que pueden ser traumáticas también, pues chicos, ¿no? Entonces, bueno, ya chicos, y lo otro, como dijimos, de la proctitis por radiación, yo lo pensaría si mi paciente ha recibido tratamiento, pues, ¿no? Si no ha recibido tratamiento de radioterapia, no va a tener proctitis por radiación, pues, ¿no? Entonces, tienen siempre que ver cuál es el... Si no hay proctitis, entonces el sería causa de antecedente. intestino delgado. Sí, claro, pero ahí se va a manifestar, el intestino delgado generalmente se manifiesta como hematoquesia o como melena, no tanto como rectorragia. Cuando es rectorragia es ano recto, no es más arriba, es ano recto. Entonces puede ser fisura, hemorroide, proctitis por radiación, pólipos, también pólipos anorrectales pueden sangrar, sobre todo en los niños. En los niños, los pólipos rectales son más frecuentes que los adultos. Y a veces vienen niñitos, 6, 8 años, 4 años, con rectorragia. Entonces es poco probable que un niñito de 4 años tenga hemorroides. Es poco probable que un niñito de esa edad tenga un cáncer de recto, ¿no? Porque en los niños tienen otro tipo de cánceres que son frecuentes para su edad, ¿no? Leucemia, ¿verdad? Los cánceres de repente óseos, ¿no? Los osteosarcomas. Ese tipo de cánceres son frecuentes en los niños, ¿no? No tanto un cáncer de recto o un cáncer anorrectal, ¿no? En los niños, los pólipos rectales son una de las principales causas de sangrado tipo rectorragia. ¿Ya? Y bueno, lo maligno sería que tuviesen un tumor, pues, ¿no? Que sea tengan un cáncer rectal, un cáncer del recto o del canal anal, también puede manifestarse con sangrado tipo rectorragia. ¿Ya? Y en el caso de las hematoquesias, que es el sangrado rojo venoso con coágulos, la principal causa es la enfermedad diverticular. Pero hay otras causas. ¿Qué otras causas nos podrían generar hematoquesia? Ya, Colitis. enfermedad hemorroidal, y si no hay, ¿qué marca? Colitis. Colitis ulcerativa, ¿no? O colitis isquémica. Las enfermedades inflamatorias intestinales, que puede ser colitis isquémica o enfermedad de Crohn, pueden manifestarse con sangrado tipo hematoquesia y generalmente también tienen diarreas, o sea, diarreas sanguinolentas. ¿Ya? Esa es otra diferencia entre, por ejemplo, un sangrado diverticular de un sangrado de enfermedad inflamatoria intestinal. Sangrado de enfermedad inflamatoria intestinal está asociado a diarreas, ¿ya? En cambio, en la enfermedad diverticular complicada con sangrado es hematoquesia pura, ¿ya? No es necesario que haya diarreas, es otra diferencia. Ya, chicos, ¿qué más? Angiodisplasias, que dice su compañera. También un paciente puede tener angiodisplasias colónicas. ¿Ya? ¿En qué grupo de pacientes es más frecuente las angiodisplasias? ¿Alguno tiene alguna idea? ¿El mayor? Mayores de 65, o sea, adultos mayores. ¿Ya? ¿En quiénes más es frecuente las angiodisplasias? ¿Adulto joven? ¿Adulto joven? ¿Cáncer? No, adultos mayores, no. ¿Cáncer? Las angiodisplasias, a ver, cuando yo digo angiodisplasias, ¿qué tiene por angiodisplasias? A ver, ¿qué son las angiodisplasias? A ver, ¿qué son las angiodisplasias? Desplazamiento de los vasos sanguíneos. Desplazamiento de los vasos sanguíneos. Alteración O deformación de Ajá. Presencia de vasos anormales en la mucosa, en este caso rectal o colónica o de intestino delgado. Son vasitos sanguíneos que se forman anormales, así como las arañitas vasculares en el tórax de un paciente cirrótico. Así se forman en la mucosa. A ver, ¿será este? Examen. Ustedes. Son pasados. Los exámenes anteriores. Ay, no tengo que no tengo purita. Acá pues en ustedes que me están viendo los Simpsons. ¿De dónde estaban viendo? ¿De su celular? Lo puso. Le va a compartir su cuenta, dice. Le va a compartir su cuenta, dice. Contraseña borrada. No traigo dibujitos. Así le sale. Pues ahí está. Pues eso va a ser un chiste, ¿no? Oye, mi USB es importantísimo. ¿Una vez se le perdió? A veces nunca.
No, lo dejé acá, creo. Estuve abajo y me di cuenta que ya no lo tenía. Ya bueno, las angiodisplasias, lo que no sé que tenía dibujito. Las angiodisplasias son unos vasitos sanguíneos anormales que aparecen en la mucosa, en este caso rectal, si hablamos de proctitis actínica, o de la mucosa colónica o de la mucosa de intestino delgado. ¿Y en qué pacientes es frecuente? En los pacientes adultos mayores, ya o sea, los abuelitos, y en los pacientes que sean cardiópatas, nefrópatas o diabéticos, ¿ya? Diabéticos. Sí, porque a mí me dijeron, doctora, dispense, hemorragia, tenemos una clase. Ni escuchado ni nada. No, sí. Ya. Pues, entonces... A ver, pregúntale. ¿Pero es que no preguntó? ¿Lo dijo? Ya, entonces las angiodisplasias es frecuente en ese grupo de pacientes. Ya, también es otro diagnóstico diferencial. Otro diagnóstico diferencial es el cáncer de colon, pues. Empezamos. Chévere. Acá. ¿Ya? ¿Qué más? Colitis isquémica, neoplasias colorectales, ¿no? Los cánceres de colon también pueden manifestarse con hematoquesia, rectorragia, los de recto, enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerativa, Crohn, ya, las colitis infecciosas, las colitis isquémicas, también este es frecuente en adultos mayores, cardiópatas, nefrópatas, también pueden hacer colitis isquémicas y se forman úlceras en toda la longitud del recto, del colon, y estas pueden sangrar y hacer un sangrado tipo hematoquesia. Ya, las úlceras rectales también se pueden formar úlceras en el recto. Ya, las causas más frecuentes tenemos infecciosas, sobre todo en los pacientes inmunodeprimidos, por ejemplo, los pacientes que tienen VIH pueden formar úlceras rectales por citomegalovirus, Epstein-Barr, ya, o sea, por ese tipo de gérmenes que son oportunistas pueden generar formación de úlceras rectales, ¿no? En ese grupo de pacientes. ¿Qué más? Una proctitis por radiación también puede generar una úlcera rectal, en este caso se llama actínica, úlcera rectal actínica, ¿ya? Y bueno, en las colitis ulcerativas, ¿ya? La enfermedad inflamatoria intestinal de colitis ulcerativa, el compromiso es de toda la longitud del colon, llamamos colitis ulcerativa, y cuando compromete el recto se llama proctocolitis ulcerativa. O sea, si compromete el recto y el colon se llama proctocolitis. ¿Ya? Y si solamente compromete el recto será proctitis ulcerativa. ¿Ya? Procto es recto, itis inflamación del recto. ¿Ya? Entonces esas son las causas más frecuentes. Ya, chicos, ahora por acá en la primera dibujita igual le voy a aclarar. ¿Doctora, qué dijo cuando era recto y colon? ¿Perdóname? Cuando era recto y colon, ¿cómo se llamaba? Proctocolitis. Recto y colon. ¿Y cuándo solo recto? Proctitis. Ya, entonces, acá en la figurita dicen todo, pero por ahí dice, ¿dónde está? Angiodisplasia, hemorroides, isquemia. No, colitis. acá, este que dice aquí, síndrome de intestino irritable. No, el síndrome de intestino irritable no cursa con sangrado. ¿Cuáles son los síntomas del colon irritable? A ver. Dolor difuso. Dolor abdominal difuso, ¿qué más? Después de defecar, después de defecar, satisfacción. Alivio, ¿no? Calprotectina menor. Mejora, Calprotectina menor. Mejora el dolor abdominal del síndrome de intestino irritable, mejora con la defecación. A eso se refiere su compañero. Es un dolor abdominal difuso, es un dolor que mejora con la defecación, ya, no tiene sangrado, no cursa con sangrado, por si acaso, ya. ¿Cuál es el síndrome de intestino irritable? Es diagnóstico diferencial de qué? ¿De diverticulosis? De enfermedad articular no complicada. Simpática no complicada. De no complicada. El SUD. De enfermedad diverticular no complicada, sintomática, ¿cierto? O sea, de diverticulosis sintomática, pues, porque ambos tienen dolor, ¿no? La diferencia es que en la diverticulosis el dolor es localizado en la voz izquierda y en el otro es difuso. Localizado, pero en pacientes occidentales, porque en Oriente es al lado derecho. Claro, en pacientes occidentales la localización siempre es en el lado izquierdo, pues, ¿no? Ahora, un paciente que puede tener divertículos en
en todo el colon, sí, Sí. puede tener en todo el colon. ¿Y Pero eso más cómo se le común llama? izquierdo. ¿Cómo se llama cuando tiene divertículos? Pan diverticulitis. Pandiverticulosis, ¿no? Puede tener en todo el colon, puede tener solo en el colon derecho. En este caso lo más común es en el colon izquierdo, por eso es que todos los síntomas, si se dan cuenta, Izquierdo. siempre nos hablan del lado izquierdo, ¿ya? Entonces, Porque y somos ahora que así. habló su compañera, dijo, tú mencionaste algo de que la hematoquesia también se podía presentar en la HDA masiva, creo que me dijiste, Sí. compañera. Sí. Ya, ¿cuándo nosotros podríamos pensar que es una HDA masiva? A ver, Cuando supera más de 2 litros. Cuando Sudoración, tiene ya más de- alteración hemodinámica. alteración hemodinámica, ¿no? O sea, va a tener taquicardia, Hipotensión. ¿qué más? Hipotensión. Hipotensión, sudoración, frialdad, no puede haber hasta síncope, desmaya el paciente. Que cuando la pérdida es mayor a 1 litro de sangre de forma abrupta, el paciente puede tener hematoquesia, ¿no? Pero esa hematoquesia es asociada a inestabilidad hemodinámica. Y eso sí nos podría indicar que esa hematoquesia se debe a una HDA masiva, ¿ya? Cuando es hematoquesia pura, sin inestabilidad hemodinámica, generalmente es una HDB, ¿no? Y la causa más frecuente es enfermedad diverticular. ¿Ya? Entonces, eso para que lo tengan también en cuenta, porque a veces tenemos pacientes que vienen por emergencia, les hacemos un tacto rectal y encontramos hematoquesia, ¿no? Y en las hematoquesias que son por HDA masiva no da tiempo a que... Porque recuerden que para que se forme la melena, ¿verdad? La Tiene que melena que son las digerirse. heces negras, ¿verdad? Oscuras como brea, así del color de mi chompita, así negras. ¿Así? Ya, así es la melena negra. No, color. Negro, la chompita, de hecho, no miro. Ya negro. Lo que sucede es de que la sangre se mezcla con el ácido del estómago y las bacterias intestinales y la vuelve negra. Entonces, por eso, cuando el paciente tiene melena, yo pienso que es una HDA, porque la mezcla de la sangre para hacerse negra tiene que haber sido en el estómago, ¿verdad? O en la parte superior del El ángulo de intestino, Treis. pues, ¿no? Por encima del ángulo de Treis. ¿Ya? Entonces, normalmente eso ocurre, viene la melena. Pero ¿qué pasa en los sangrados digestivos altos masivos? Que como el sangrado es tan abrupto, el tránsito intestinal es acelerado, entonces no le da tiempo de quedarse mucho tiempo para que se mezcle y se vuelva negra. Entonces, ¿qué sucede? Rojo vinoso, ¿no? Entonces, ¿qué hace el paciente? Hematoquesia. Pero si el paciente viene así, imagínense, ustedes están sentados acá escuchando la clase y de un momento a otro pierden 1 litro de sangre. ¿Qué les va a pasar? Van a empezar a sentir sudoración, frialdad, palidez, probablemente se desmayen, ¿no? Probablemente le toquen su pulso, va a estar taquicárdico, porque lo primero que se altera cuando uno va a empezar a estar hipotenso es la frecuencia cardíaca. Eso es lo primero, el paciente se pone taquicárdico para tratar de compensar. Luego ya si no puede compensar la presión arterial, empezar a hacer hipotensión, pues, ¿no? Entonces, eso sucede en un paciente que tenga una HDA masiva, ¿no? HDA masiva sí puede manifestarse como una hematoquesia, pero generalmente está asociado a inestabilidad hemodinámica. Otra cosa que también nos puede ayudar, bueno, si ya nosotros pedimos análisis de laboratorio, ¿no? Que en la HDA a veces también hay disociación urea-creatinina. Les mencioné en la clase, ¿no? Generalmente cuando uno tiene un problema renal, ¿no? Ya sea prerrenal, renal o posrenal, se manifiesta como con elevación de la urea y la creatinina. Ambos por igual, ¿no? Se eleva la urea, se eleva la creatinina. En la HDA, ¿qué ocurre? Solamente se eleva la urea y la creatinina sigue estando normal. Entonces, a eso se le llama disociación urea-creatinina y también se presenta en algunos pacientes que tienen HDA. Entonces, si yo tengo un paciente que viene por emergencia refiriendo hematoquesia, lo trajo el familiar, dijo que tuvo síncope, palidez, hipotensión, entonces, pues puede ser una HDA, dice. Y encima le veo los análisis y hay disociación urea-creatinina, entonces apoya un poco más a mi diagnóstico de que es una HDA, a mi problema de salud en realidad, ¿no? Porque mi problema de salud sería HDA, ¿verdad? Y mi hipótesis diagnóstica sería por qué el paciente ha tenido una HDA, ¿no? Y ahí entra enfermedad seropéptica, ¿verdad?
úlcera por AINES, si por ahí le preguntamos y el paciente estuvo consumiendo AINES o aspirina, o es sobrecoagulado, ¿no? Entonces todos esos datos hay que preguntar al paciente para poder nosotros saber u orientarnos a cuál diagnóstico puede ser. ¿Ya? Entonces esa es la diferencia entre la hematoquesia de la HDA masiva de la hematoquesia de la HDB. ¿Ya, chicos? Y bueno, cuando nosotros tenemos HDA y HDB y hemos visto otra manifestación de la HDA es la hematemesis, pues, ¿no? La hematemesis, que es el vómito con sangre. Ya, también cuando vemos un paciente con vómitos con sangre, entonces es hematemesis HDA. Ya nos podremos a pensar por qué este paciente puede haber tenido HDA. Varices esofágicas, varices gástricas, úlcera esofágica, ¿no? Hemos visto que el ERGE se complica y dentro de sus complicaciones puede haber sangrado por úlceras, ¿no? Se pueden formar úlceras también. O puede tener un adenocarcinoma de esófago distal, que también vimos que es otra complicación del ERGE. Y se manifiesta como hematemesis, ¿no? Entonces, cuando yo... verdad, otra cosa que les quería preguntar. Y ahí dice, en la diapositiva decía, todo aquel sangrado que sea por encima del ángulo de Treich. ¿Y cuál es el ángulo de Treich? Ligamento. Ligamento. ¿Pero qué separa? O sea, ¿qué estructura separa? El ángulo del colon. El ángulo del colon. La cuarta porción del duodeno. La cuarta porción del duodeno y la primera del yeyuno. O sea, todo lo que está por encima. ¿Ya? A eso se refiere cuando dice, por eso dice proximal al ángulo de Treich o distal al ángulo de Treich, ¿no? Todo lo que sangre del ángulo de Treich para arriba, HDA. Todo lo que sangre del ángulo de Treich para abajo, HDB. ¿Ya? Entonces, acá viene otra hemorragia por ahí, que es la hemorragia del intestino delgado. ¿Ya? ¿Qué ocurre en la hemorragia del intestino delgado? El paciente puede venir con melena o con hematoquesia. Y nosotros lo primero que vamos a hacer es hacerle una endoscopía, pues, ¿no? Porque estoy sospechando que esa melena sea por una HDA, ¿no? Entonces le voy a hacer una endoscopía. La endoscopía, si ustedes han visto en sus clases, llegamos solamente hasta la segunda porción del duodeno. O sea, vemos esófago, estómago, primera y segunda porción del duodeno. A lo más tercera, si es que logramos ingresar mucho el equipo, porque realmente a veces solamente llega hasta ahí. Entonces nos queda toda la tercera parte del duodeno, nos queda toda la cuarta parte del duodeno. Y en la colonoscopía, ya chicos, en la colonoscopía nosotros vemos canal anal recto y toda la longitud del colon, o sea, todo está acá, hasta el lado derecho. Y podemos ingresar a los últimos centímetros del ilio, porque acá si seguimos el dibujito, viene el intestino delgado, acá viene el ilio, ¿no? Pero en la colono solamente podríamos progresar hasta los 10 a 15 últimos centímetros, o sea, el ilio distal. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Nos está quedando tercera, cuarta de duodeno, todo el yeyuno y prácticamente todo el ilio que no lo podemos evaluar. ¿Ya? Entonces, acá viene el término de hemorragia digestiva de intestino delgado, que es aquel sangrado en el cual no logremos encontrar el punto de origen ni al hacer la endoscopía ni al hacer la colonoscopía, ¿no? Y que el paciente siga teniendo sangrado, o sea, siga teniendo ya sea melena o hematoquesia. Entonces, cuando yo tengo un paciente que sigue haciendo melena o hematoquesia con endoscopía y colonos negativas para origen del sangrado, yo ya puedo pensar que este paciente está teniendo una hemorragia de intestino delgado, ¿ya? Antes se le llamaba de origen intermedio, de origen oculto, de origen oscuro, pero en realidad es del intestino delgado, ¿ya? Y ahí lo que yo voy a hacer es la cápsula endoscópica, ¿ya? La cápsula endoscópica, que es un dispositivo como está en el dibujito, que es una capsulita, creo que algunos sí lo han visto de mis alumnos o no, sí creo. Ya, es así un dispositivo así como una pastilla, pues, como una cápsula, que es una camarita en realidad. Y el paciente lo va a tomar como si tomara una pastilla, y esta camarita va a hacer todo el recorrido digestivo, o sea, pasa por el esófago, estómago, todo el duodeno, hasta que lo va a eliminar también por las heces. ¿Ya? Y de acá tiene un software que el paciente va a tener como un morralito, como si tuviese un celular acá pegado, durante lo que demora el transcurso de la cápsula, que normalmente son 8 horas, ¿no? Y toda la información va a quedar acá en ese celular, y luego se conecta a la computadora y se descarga. La capsulita se bota, por si acaso no está buscando la cápsula. No. Aún está así.
No, se conecta con un dispositivo, chicos, no se pasa. Está bien que los gastroenterólogos tengamos que hacer colono, pero no se pase. Tratamos de que el paciente esté limpio. ¿Ya? Igual la preparación para la cápsula es la misma que para la colon, ¿no? Se usa igual el laxante, porque si no va a haber nada para la cápsula, se van a mostrar las veces. ¿De qué? ¿De la cápsula? Está como 2.500 Como Luciana no educada. soles. Con razón los pacientes no lo quieren entender, pero no. En realidad la información de aquí no la vas a poder sacar porque todo está ya en el software y eso se baja así como un USB y se baja todo el video. Todo un video y eso ya se ve, pues, en donde se va a ver reflejado el transcurso de la cápsula durante las 8 horas, que en teoría comprendería todo desde el píloro hasta el ciego y podríamos ver toda la longitud del intestino delgado y nos permitiría detectar cuál podría ser el origen del sangrado, ¿no? La desventaja es que solo nos permite mirar, oye, está sangrado y uno, ya. Está sangrado y uno, me voy, nada más, ¿ya? Entonces, pero sí nos permite localizar. ¿Para qué? Para luego hacer otro examen que se llama enteroscopía. ¿Ya? La enteroscopía es un examen similar a la endoscopía, en el cual también vamos a ingresar un equipo, pero que es de mucho más metraje, y ese utiliza otro dispositivo que es un sobretubo y hace como una especie de remangar, o sea, entra, jala, porque el intestino tiene un montón de metros, entonces lo jala hasta llegar al punto de sangrado. ¿Para qué nos sirve la cápsula? Para ver si hacemos enteroscopía anterógrada, o sea, si entramos por la boca, o si hacemos enteroscopía retrógrada, o sea, si entramos por el recto, ¿no? ¿Hacia qué lado está más fácil llegar, ¿no? Menos recorrido con el equipo, ¿ya? Pero la cápsula endoscópica nos permite eso, nos permite ubicar el origen, pero no nos permite dar tratamiento, ¿no? En cambio, por ejemplo, la endoscopía y la colono nos permite dar diagnóstico y tratamiento, ¿no? Dependiendo de lo que hayamos. Hay métodos, como les dije yo, no es necesario que se aprendan los métodos, pero sí que tengan una idea que a través de la endoscopía podemos ingresar pinzas, podemos tomar biopsia, podemos ingresar sustancias para parar el sangrado, podemos ingresar clips, ¿no? Que son como grapitas para parar el sangrado, podemos también coagular o cauterizar lesiones, entonces sí nos permite. La cápsula no, pues la cápsula nos permite localizar, sí. Ya para hacer el tratamiento, pues tendremos que ingresar con el enteroscopio, ¿no? Entonces, ese es un escenario del cual nosotros podemos sospechar de hemorragia digestiva de intestino delgado. ¿Cuál es el otro escenario? A ver, ese es un escenario. 2 escenarios en un paciente podemos sospechar de intestino delgado. ¿En qué otro caso podemos sospechar de que el sangrado es de intestino delgado? En este caso hemos dicho un paciente que venga con sangrado, ¿no? Ya sea melena o hematoquesia, que le hago endocolono y son negativas, entonces no sé por qué sangre, entonces debe ser del intestino delgado. Ya, ¿y cuál es otra forma de presentación de un paciente en el que yo pueda sospechar que el sangrado es de intestino delgado? Con la prueba de guayaco. La prueba de guayaco. La prueba de guayaco. ¿Sí? De sangre oculta. De veneno positivo para ver el sangrado oculto en heces. Ya, ¿qué más? ¿Qué pasa si yo sangro? O sea, si yo estoy sangrando, ¿qué parámetro laboratorial se alteraría? Laboratorial. ¿Hemoglobina? La hemoglobina, ¿no? ¿Qué pasa si yo sangro? Probablemente voy a tener anemia. ¿No? ¿Y ahí de qué tipo vamos a tener anemia? Microcítica hipocrómica. Bueno, ustedes de acá van a llevar hemato, ya van a estar expertos. Con fe. Expertos. Ya, pero en la clasificación de las anemias, chicos, a veces puede ser por el valor de la hemoglobina, leve, moderado, severo, o también por las constantes corpusculares, ¿no? Volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, y según eso se divide en 3 grupos grandes. Normocítica, que generalmente son las anemias por enfermedades crónicas, ¿no? Por ejemplo, los pacientes renales, las enfermedades renales crónicos, ¿verdad? A partir del grado 3, si no recuerdo mal, empiezan a tener alteración de la eritropoyetina y hacen anemia, por ejemplo, ¿no? Los cirróticos, ¿qué tipo de anemia tienen? Anemia megaloblásica. Megaloblásica o macrocítica, ¿no? Macrocítica. Por deficiencia B12. Exacto. Y los que tienen sangrado digestivo van a tener anemia microcítica hipocrómica. En ese bloque está.
¿Ya? Entonces, cuando yo tengo un paciente que tiene como anemia microcítica hipocrómica, si es varón, tengo que descartar pérdida gastrointestinal, endocolon. Y si es mujer, aparte de la pérdida gastrointestinal, ¿qué tendríamos que diferenciar? Ginecológica, pues pérdida ginecológica, ¿no? Mioma, tumor, no sé, etcétera, que le esté generando sangrado y que por eso esté teniendo anemia de ese tipo microcítica hipocrómica, que es por pérdida, ¿no? Entonces, el otro grupo de pacientes son aquellos pacientes que cursan con anemia, generalmente microcítica hipocrómica, que le hayamos hecho estudio, y que alto y bajo y no hayamos encontrado la causa, como dice ahí, ¿no? Se hace una prueba positiva de sangre oculta en heces, o sea, el TB en heces, eso se refiere, asociada con anemia por déficit de hierro, o sea, microcítica hipocrómica, en la cual yo le haya hecho endocolono y esté negativa, o sea, no encuentre la causa de la anemia ni del resultado de sangrado oculto en heces. ¿Ya? En el TB positivo es un examen que se hace para detectar sangrado oculto, ¿ya? O sea, microscópico, o sea, que no lo pueda ver a simple vista, ¿ya? Y si eso me sale positivo, yo necesariamente tengo que hacerle despistaje al paciente de cáncer colónico y siempre igual gástrico, o sea, de pérdida gastrointestinal. Ya, a pesar de que igual el TB en heces tiene una positividad, un falso positivo del 50%, o sea, que a mí me salga positivo, tengo dos opciones, que realmente estén en el 50% que sí son positivos o que estén en el 50% que son falsos positivos. ¿Por qué? Porque el TB en heces tengo que hacer alguna dieta previa a la toma de la muestra, ¿no? Porque hay sustancias que pueden pigmentar las heces, ¿no? Y se puede confundir con con hemoglobina y puedan darme el resultado como positivo, ¿ya? Pero es sangrado oculto, ¿ya? ¿Por qué les hago el hincapié? Porque yo he visto colegas, ¿ya? O sea, no están estudiando, son colegas, ¿ya? Que el paciente dice que ha venido por melena y le piden TB en heces, que viene por hematoquesia y le piden TB en heces. ¿Cómo le vas a pedir TB en heces si tú estás viendo el sangrado? Ahora, siendo buena gente y de repente dice, ¿y será melena? Mejor le pido TB en heces. Pienso yo que esa es su lógica, ¿no? Pero no es así. El TB en heces es para ver sangrado oculto. Si yo lo veo, no tiene sentido porque me va a salir positivo, sí. Pues. No tiene sentido que yo le pida si yo estoy viendo la sangre, ¿ya? Entonces, este es el otro grupo de pacientes, aquellos pacientes que tengan un resultado TB en heces positivo, o sea, prueba positiva de sangre oculta en heces, asociado con anemia por déficit de hierro o microcítica hipocrómica, en la cual yo le he hecho endoscopía y colonoscopía y hayan sido negativas para el origen del sangrado. Entonces, en esos casos también puedo sospechar de que el sangrado sea de intestino delgado. Y le voy a hacer cápsula endoscópica. Ese sería el examen en el caso de hemorragia de intestino delgado. ¿Ya? Y las causas más frecuentes son las que están ahí, dentro de ellas las angiodisplasias, ¿ya? Las angioectasias, angiodisplasias, es lo mismo, ¿ya? Y esa es la causa más frecuente, o sea, es más frecuente que se localicen en el intestino delgado, ¿ya? Sí pueden haber en el colon, como dice su compañera, sí pueden haber en el recto, sobre todo por proctitis, que es lo más común. Pero las más comunes es que sean en intestino delgado y ocurren en ese grupo de pacientes, adultos mayores, cardiópatas, nefrópatas, diabéticos. En ese grupo de pacientes generalmente se forman las angiodisplasias. Otra causa tenemos los tumores de intestino delgado. Ya, si bien es cierto no son tan frecuentes, pero los tumores de intestino delgado también nos podrían generar sangrado. ¿Ya? Y los AINES también pueden generar lesiones en el intestino delgado. Puede ser que se formen úlceras o erosiones, ¿no? Pero generalmente eso se autolimita. ¿Ya, chicos? Entonces, en hemorragia digestiva, el problema de salud es ese. Hemorragia digestiva puede ser alta, baja o de intestino delgado, ¿no? Y de acuerdo a los otros síntomas o a las otras
hallazgos que nosotros podemos encontrar en el examen físico u otros síntomas agregados, yo más o menos puedo orientarme en mi diagnóstico, ¿no? Si es enfermedad hemorroidal, si es una fisura, si es un cáncer, ¿no? Si es una proctitis por radiación, si es una úlcera por el helicobacter, o es una úlcera por el uso de AINES, o es un cáncer gástrico, ¿no? Dependiendo de lo que el paciente tenga asociado a su principal problema, que sería el HDA, ¿no? Su principal problema es el HDA y hay que saber cuál es la causa de HDA. Igual con HDB y con intestino delgado. Para HDA, endoscopía; para HDB, colono; para intestino delgado, cápsula. Ya no son tan frecuentes. También puede haber divertículos en el intestino delgado, pero no son tan frecuentes, y de todas las 3 partes del intestino, las más frecuentes es que sea en duodeno, ¿no? Primera, segunda porción de duodeno es lo más frecuente inclusive. Bien, chicos, entonces estos son con cápsula, HDA, y ahí vimos HDA. ¿Qué hora es? Ya todavía hay tiempo. Normal. Tengo clase con su grupo a las 8:30, con otro grupo. Pero pueden esperar, es virtual eso. Estoy atrasada, con ustedes ya acabé, pero con ellos no. Le pasamos la grabación, pues, y Tengo seguimos. dispepsia. Le pasamos la grabación y seguimos. Tengo diarreas, creo. Por eso, doctor, le pasamos la grabación y seguimos. No, si ya me he dicho, doctor, no he hecho diarreas, que no me molesta. Va. Cuando les conviene, bien bandidos son. Sí, bueno. Le pasamos la grabación y Doctora, no se seguimos. preocupe, si usted no puede, hacemos la clase virtual. Y de ahí está. Doctora, pero no hemos hecho la clase. Yo voy a venir. Le digo, les voy a hacer, va a venir por todos los temas. Porque sus otros grupos sí los he hecho, con ellos no estoy atrasada. Ya en diarreas. Mucho mecanismo. Mucho antibiótico. Mucho Mucho nombre meca. raro. Ah, Mucho nombre raro, doctora. Los microorganismos. Microorganismos, eso. Y yo, no sé. Ahí no viene. A ver, en diarreas. E. coli. Bueno, en diarreas, como les dije la vez anterior, más que todo es la diferenciación en el tiempo, si es aguda, si es crónica. La persona de las 4 Las causas. ahí, ¿cuál? No, nada. Claro, las causas. Por nada. ejemplo, ¿cuándo es una enfermedad? ¿Cuándo es una diarrea? Las características de las diarreas, Eso sí. inflamatorias, invasivas y no invasivas, ¿no? Acá hemos visto, y como dice, y eso diagnóstico, chicos, ya, este es de un periodo corto, generalmente son por intoxicaciones alimentarias, o sea, como ahorita y a las 2 horas de repente ya estoy con náuseas, vómitos, diarreas, no cursa con fiebre. Solo niños. Salvo en los niñitos, ¿no? Salvo en los niñitos. Ya, si nosotros pedimos polimorfo nuclear en heces, que es la reacción inflamatoria en heces, generalmente está negativa, ¿no? O sea, va a salir negativa, y como no es por alguna bacteria como tal, el único tratamiento que vamos a hacer es la hidratación. Ya, acá están los microorganismos que están generalmente frecuentes asociados a este tipo de diarreas. Doctora, una pregunta. Sí. ¿Voy a preguntar sobre los alimentos y eso? Sobre los alimentos, no. Sobre, Y los microorganismos. o sea, que Los Los micros. microorganismos sí, pues, no, como yo voy a poner diarrea. Ahí, doctor, el tratamiento. Lo de azul nomás, ¿sí? No, mentira, sí. O sea, me refiero a, pues, ¿En qué se le puede usar? Porque atrás hay un montón de medicamentos que nosotros no usamos. ah, Todo azul. pero hay chigelosis. Sí, los ciprofloxacin. así. ¿qué está pasando? Casi todos son clinolonas, porque como les dije, todas son o sea, todos Gram son negativos. gérmenes gram negativos. Y los gérmenes gram negativos casi todos van bien con quinolonas. Hay algunas que son... No principales, doctora. Principales, son varias. Diarrea crónica, mecanismo. Hay orgánica funcional. Descartes unas creencias. Todo, de diarrea tiene que ser todo. No soy malita. Todo. ¿Pero qué más le voy a tomar? Pues el diarrea tengo que tomar el que sea, si no le puedo tomar nada. Lo que significa cada una, pues osmótica, que es funcional. Cuando sospechamos de diarreas de causa orgánica, eso también. Si hay sangrado en heces, si tiene fiebre, si hay pérdida de El peso. peso, la edad, si la diarrea es nocturna. Yo puse los que mencionamos más. En diarrea sí le dan todo. Pero no es que le voy a poner en el arroz frito. ¿Qué
¿Qué van a encontrar? No, pues eso tampoco les vamos a preguntar, no se pase. Está bien, el arroz frito, dice, contaminación de arroz frito. Si ustedes quieren así que les pregunten, ¿el arroz frito? Yo pensaba que iba a poner paciente que comió arroz frito o paciente que comió vacuna. Eso. El examen, ¿cómo lo vamos a hacer? Son 20 preguntas. No, pues, Ya, el examen, son van a muchos ser temas. 20 preguntas. 10 teoría, 10 de casos clínicos. Así es el examen. Sí, sí, antes. sí, así. Cáncer de páncreas, sí, sí. Todo para marcar. Cáncer de páncreas también viene, ¿ah? Sí. Porque la mayoría está Más o menos conformada como por un la caso. De diarrea. Doctora, Ya les he dicho como 20 casos ahorita que hemos estado hablando en la clase. ah, sí. Ya, si no se acuerdan, si marcan diverticulitis aguda, No, enfermedad articular complicada. Ahí está, ahí va 2 contigo. puntos le voy a bajar. 3 ya, así lo vamos. Y se ve equivocada. No, me pone 3, mire, 3 bajas. Hagamos ejemplo de caso, pero más o menos. ¿Qué caso va a venir? ¿Qué caso? Todavía mi cerebrito no ha hecho el examen. Pero, pues, Lo va a hacer el mismo día a las 7. acá como dar video, doctora. ¿La ayudamos a hacer? Tengo que hacerlo hoy día, mañana. Le damos ideas. Hoy día ya le vi que no, porque como el otro grupo, ¿hasta qué hora me quedaré si estoy atrasada? Le damos ideas, doctora. Le hacemos cátedra. Falta 10 diarrea preguntas acá. Le pasamos la grabación. y dispepsia, creo que no eso. Ah, dispepsia. Ya, chicos, acá en diarrea sí revisen todo. Pero no es que les voy a preguntar, pues, como les digo, oye, ¿cuál es el que está en la leche? ¿Capilobates de bebé? No, no. Todos están en la. ¿Cómo sería? Doctora, casi todos están en la. Aunque sea díganos en qué parte está, en la 10 caso clínico o 10 teórico. Diarrea. Tratamiento, debe estar en tratamiento. Claro. Tratamiento. ¿Cuál es el tema? ¿Cómo así pregunté, doctora? ¿Cuál es más teórico? ¿Qué tema? Todos puestos, todos van a tener teoría, todos van a tener casos Ah, clínicos, pues. pero son 7. Si tengo que hacerle casos clínicos, se supone que de los temas que hemos visto, ¿no? Sí. ¿Cómo así, ¿Qué doctora? tema más bien? ¿Cómo es el ¿Cómo así, doctora, en diarrea? ¿Cuál es el tema que más bien? No, de todos tiene. Mínimo, a ver, ¿cuántas preguntas son? 20. 40. Si son muchos, 20 más. Por lo menos son 2 o 3 preguntas de cada tema. Sí, fue la vez pasada. De todo le vino, de todo le vino. Todos los temas. Sí, vino más cirrosis, de hecho. Sí, Vino más cirrosis. Es que cirrosis era cirrosis y complicaciones. No, biliares fueron 5, cirrosis fueron 6. Es que fue ictericia, pues. El tema era ictericia. Y aún así me marcaron hepatitis A. Ah, eso sí, perdón. Eso sí fue yo, fue una borrada. No, en diarrea sí revisen todo, pero no, como les digo, no es que se tengan que aprender a ver cuál es el que está en la. Cuál es el microorganismo que está en el arroz. El nombre nomás. En la carne vacuno, no, pero sí tienen que saber cuál es Ah, ya. El tratamiento mejor. los tratamientos. Están todos, lo que habló, justo lo que mencionó, lo que se salta no lo he puesto. Lo que sí dijo. hay que ser muy claros. Doctora, una dudita nada más con respecto al hemorragia. En la parte de disociación urea creatinina, ahí la diferencia de urea creatinina 36, eso indicaría alta. Y Alta, cuando la urea alta. está más de 100. Es la parte. Lo que pasa es de que puedes medir solo ureacreatinina o puedes medir la proporción que es el BUM, que es una asociación. Pues en este caso es 36 a 1 y cuando ya ves solamente ureacreatinina es en 100 a 1. O sea, los dos. A veces 2 es BUM o a veces 2 es creatinina. ¿Y vienen los dos, doctora? ¿Valores normales le traemos? ¿Laboratorio? Bueno, en sus casos clínicos sí puede ¿Y si vienen los dos? pero no hay mucho laboratorio. Vamos a dispepsia. Copia. Le pongo así. Dispepsia. La displasia es fácil, no se pasa. Pero pepitas. Ya, tratamiento Helicobacter. Esa.
y ola. Tratamiento nomás, ya. Pasamos. En dispepsia, ¿Qué es, pues? ¿Qué es tipos? chicos, tratamiento. Oca y ola. De ahí, pues, ya no es investigado. Ya les dije Oca y Ola, ya se comió, no se Ah, sí, Oca, hola. Ahí está, de hecho. Chao, les voy a decir. Chao. Oca. En dispepsia, lo que nosotros tenemos que diferenciar es si es funcional o si es orgánica. ¿No? Dentro de la organicidad hay que descartar el Helicobacter. ¿No? Dentro para descartar el Helicobacter tenemos, como vimos, métodos. ¿Qué métodos tenemos para detectar el Helicobacter? A ver. Dos, la endoscopía y la prueba de aliento. Test de aliento. La endoscopía. Ah, test debería ser rápida. Ya, se puede dividir en dos bloques, los invasivos y los no invasivos. Los invasivos lo que hacemos con endoscopía, ¿no? Y los no invasivos es el test de aliento, ¿cierto? Con carbono 13. Hoy en algunos lugares también utilizan carbono 14, pero es test de aliento. Ya, el test de aliento es tan específico como si hiciéramos una biopsia gástrica. Ya los otros, los de heces y los de sangre, nada, muy poca sensibilidad. no sirven, menos para control post-tratamiento. Para control es el aliento. Es aliento. Diagnóstico y control post-tratamiento es aliento. Ya, entonces acá lo importante es ver el Helicobacter. Pues si tenemos el Helicobacter hay que dar tratamiento. Para el tratamiento hay que fijarnos si el paciente es alérgico o no es alérgico a la penicilina. Ya, el tratamiento, el general es el OCA, como les dije, que es omeprazol, claritro y amoxicilina. Todos los tratamientos son por 14 días. Antes se daba 7, 10 días. Ahora es 14 días para todos. ¿Ya? Y si es alérgico, ese es el primer línea. De segunda línea es OLA. O sea, le cambias el claritro por la levofloxacino, omeprazol, levo y omeprazol, levo y amoxicilina. Hola. Y si es alérgico, le damos metronidazol. Si es alérgico a la amoxicilina, le tenemos que cambiar por metronidazol. Ahora, ¿qué más? Nada más. Dispepsia funcional, los criterios de Roma 4. Luego la dispepsia. En el caso de organicidad, como les dije, hay que buscar la causa, ¿no? Una es el Helicobacter, otro es que puede ser de repente un cáncer gástrico, como vimos. Puede ser una úlcera también que tenga el paciente, ¿no? Entonces acá es importante ver los signos de alarma, ¿no? Si el paciente tiene hemorragia digestiva, si el paciente cursa con anemia. ¿Qué otro signo de alarma podemos tener en cuenta en un paciente que tenga dispepsia? Baja de peso, ¿no? O sea, un síndrome consumptivo, HDA, ¿qué más? Anemia, ¿qué más? Antecedentes familiares directos. Masa abdominal palpable. Ya que le palpes una masa y guste la boca del estómago, signo de alarma. Si el paciente tiene signo de alarma, ¿qué tenemos que hacerle al paciente? ¿Qué estudio? Buscar Endoscopía. Ya, entonces, si tenemos un paciente que tenga signo de alarma, que curse con dispepsia, probablemente vayamos a tener que hacer una endoscopía para ver las causas, ¿no? Si es una úlcera, ya sea gástrica o duodenal, si es un tumor, no si es un cáncer gástrico, esas cosas hay que valorarlas. Básicamente eso. Ya, y en la dispepsia funcional es el otro grupo en el cual en teoría no le encontramos nada orgánico que justifique la dispepsia, ¿no? Es decir, no hay úlceras, no hay tumores, no hay Helicobacter, ¿no? Pero el paciente tiene síntomas, ¿cierto? Y acá aplicamos los criterios de Roma 4 y divide la dispepsia en dos bloques, ¿cierto? En dos grupos. Los que tienen dispepsia postprandial, o sea, los que tienen llenuras así precoz, esos son los postprandiales, y los que tienen epigastralgia, o sea, los que tienen dolor o ardor en epigastrio, ¿no? Entonces, hay pacientes que pueden tener solo tener síntomas postprandiales, hay otros que pueden tener solo síntomas tipo ardor, ¿no? Y hay pacientes que pueden tener los dos, ¿no? Y de acuerdo a eso le vemos el tratamiento. Ahí la diferencia es uno es por 3 días por semana y el otro es por un día. Es por un día por semana. Pero después en ambos hay que descartarlo del cólico biliar, ¿no? Que el dolor biliar es diferente. La dispepsia es un disconfort en la parte superior del abdomen, es decir, en el epigastrio. Ardor. ¿Ya? Tipo ardor o llenura o saciedad, o sea, como les dije, tipo ardor o postprandial. Esa es la característica de la dispepsia. Por eso es que está asociada a los problemas gástricos como tal, o sea, gastritis, úlcera, ¿no? Neoplasias gástricas. O sea, cuando yo tengo un paciente con dispepsia, mi cerebro debe pensar, es un problema
Bueno, ahí es el problema. Cuando un paciente tiene síntomas dispépticos. Cuando un paciente tiene un dolor abdominal tipo cólico biliar, o sea, puede ser también epigastrio, el hipocondrio derecho, pero tipo opresivo, que será desde la parte posterior, yo debo pensar más en los problemas biliares, pues, ¿no? Vesícula biliar, cálculos en la vesícula, colitiasis, coledocolitiasis, ¿no? O sea, problemas de la vía biliar o de la vesícula, enfermedades biliares. Entonces, eso es un diagnóstico de exclusión. O sea, si un paciente tiene síntomas tipo cólico biliar, no se le puede considerar como dispepsia. Entonces, ese es un criterio para nosotros poder descartar que sea una dispepsia. Ya, los vómitos también, sobre todo los que sean postprandiales, son indicadores de un signo de alarma, ¿no? Algo está pasando por el cual el paciente come y vomita, entonces no puedo catalogarlo como dispepsia funcional. La pirosis, que es el ardor retroesternal, ya no se considera síntoma dispéptico, pero sí puede ser otro trastorno funcional, que es la pirosis funcional. ¿Ya? O sea, los trastornos funcionales pueden ser a nivel del esófago, pirosis funcional, que el paciente se confunde con el ERGE, porque el ERGE cursa con pirosis. ¿Ya? La dispepsia funcional, que es la que estamos hablando ahorita, y en la parte colónica es el colon irritable, el síndrome de colon irritable. Esos son los 3 trastornos gastrointestinales más frecuentes: pirosis funcional, dispepsia funcional, o en la parte del intestino, del colon, que es el síndrome del intestino irritable. Y para ello siempre tenemos que descartarle primero la organicidad. O sea, que no haya nada que lo genere, recién yo puedo decir que es algo funcional. O sea, los vómitos son un signo de alarma, no son tanto un signo como parte de la dispepsia. Y si la pirosis, si bien es cierto, no es parte de la dispepsia como tal, pero sí puede tener un paciente pirosis funcional más dispepsia funcional, o incluso más síndrome de intestino irritable. O sea, el paciente puede tener los 3 trastornos funcionales, ¿no? Y con ellos, como les decía yo, es frecuente la parte emocional, o sea, tiene mucho que ver con los trastornos, sobre todo ansioso-depresivos. Este grupo de pacientes entra acá. Y ahí, posterior a la pandemia, que hemos estado encerrados, más todavía. La gente ha tenido mucho más síntomas. Ya, eso es lo que vimos. Bueno, como les dije yo, si el síndrome es postprandial, el tratamiento generalmente es con procinéticos. Si es de tipo ardor en epigastrio, el tratamiento es con los IVPs. Y si el paciente tiene los dos, entonces le tengo que dar los dos, pues IVP más procinéticos. Ya. Y si con eso no mejora, ¿qué le agregamos ahí? Si no mejora con el IVP y el procinético, neuromoduladores, ¿no? Y si no mejora, Psiquiatra. Y si no mejora, el psiquiatra. Porque el psiquiatra deja otros medicamentos, pues, ¿no? Otros medicamentos que ellos ya lo usan con mayor frecuencia. Y así lo vimos, los moduladores también, HP también, en ERGE las complicaciones del ERGE, sobre todo chicos, tienen que tener en cuenta que el ERGE en realidad es una enfermedad que cursa con los síntomas cardinales que ya vimos, pirosis y regurgitación. Esos son los cardinales, los clásicos, ¿no? Pero también puede tener manifestaciones extraesofágicas, como el dolor retroesternal, el dolor torácico, no cardiogénico, puede tener también asma, o sea, el paciente en la noche, el reflujo del ácido va hacia la tráquea y genera broncoespasmo, entonces se puede levantar en la noche con sensación de falta de aire. Puede tener también tos crónica, la vigilia posterior a tener disfonía, amanecen disfónicos, con la voz ronca, ¿no? Doctora, yo amanezco ronca y de ahí no aparece clara. Puede ser que sea porque está teniendo reflujo, ¿no? Puede también tener temas a nivel dental, erosión dental o alteración del esmalte dentario, también puede tener esas manifestaciones. Y en aquellos pacientes que hacen el broncoespasmo pueden hacer neumonitis recurrente, o sea, neumonías químicas, ¿no? Por el ácido. Ustedes que llevan neumo, ¿qué están usando, perdón? Bien. Así espero que digan el domingo. No, el domingo por los resultados. Bonito fuera que fuera el domingo. No, el sábado es el sábado. No me vayan a aparecer el lunes que doctora, que yo no sé. Apareciendo el domingo. Apareciendo el domingo, así
¿Cuánto sacó? ¿Cuánto sacó? 15 que pasó. Ah, está bien. Pero tiene que haber esta Y yo no tanta. Sí, claro, tienen que hacer el otro examen. Más trabajo. Pero ese chico dice, pero qué raro. Y hay otro también que no ha venido, ¿no les dije ese viernes? Pero creo que ya se habrá inhabilitado, Flores Rimay. Ah, sí, sí. Y hay otro también. Montesa Torres y Carlos está acá, ¿no? Ah, yo sí lo conozco. Digo, falta, bro. Ya. Otra más ahí. Tirado Villar María. Esa chica tampoco ha dado examen, por ejemplo. Tirado Villar María Gisabela. No ha venido, no ha dado examen. O sea, ya fue. De repente a veces se inhabilita, pues. Se dan de baja. Ya, pero tan rápido. Preferible se dan de baja que los jaren, no sé cómo es eso. En realidad O es les peor. cuenta igual. ¿Qué? Les cuenta como que llevan por segundo. Ah, ¿Por qué se inhabilitan por ahí? No. pero igual. para que no les cobren 100 soles Iban a al apoyar jalar. por repetidas veces y sin habilidad. Ah, sí. Y la nivelita se cuenta como si nunca lo hubieras llevado. Claro, pues es diferente que si lo lleves de nuevo. Ajá, nunca lo Pero es peor Pero la condición. te cuentan como cero, pues obviamente. Promedio que en general. En general. en Sí, te bajan ponderado. Cuando salgan de la universidad. Que la intermediaria te da como el cero. De hecho es peor inhabilitarse. Por eso apechugar nomás. Sí, jalar con lo cargo. Con lo más. Ya, bueno, pues, Espera, eso de cáncer gástrico, ¿va a venir eso? ¿La clasificación? ya, no se pase ya. No. Ya, vámonos ya. No. 8 de la noche.